Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy, como todos los miércoles, tenemos un programa que toca un tema de interés público. El día de hoy hemos decidido hablar de las adopciones en nuestro país. Es un tema que creo que se tiene un tanto abandonado y queremos hacerlo visible, sobre todo porque sabemos que la cantidad de familias peruanas interesadas en adoptar niños ha aumentado sustantivamente. Esto creo que es un tema importantísimo como sociedad para nosotros. Y lo malo es que hay gente que no conoce qué es lo que tiene que hacer para adoptar o tiene idea que el tema se demora mucho más de lo que en realidad es. Hay que tener un poquito de paciencia, pero de verdad que vale la pena. Estamos con Eda Aguilar, que es de la Dirección General de Adopciones del Ministerio de la Mujer. Eda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? Gracias por venir. Tú eres la institución que tú diriges, la dirección que tú diriges, es la que propone, ejecuta y fiscaliza, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con adopciones en el Perú. Así es. La Dirección General de Adopciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es aquella autoridad central que desarrolla todo el programa de adopción desde la etapa de preparación y capacitación a los solicitantes de una adopción hasta pasar por la evaluación integral, la designación, el acompañamiento en esta etapa de empatía, de conocimiento del niño con la familia y también en la etapa posadoptiva, que es muy importante, el acompañamiento por 3 años que hacemos a las familias después o a partir de la aprobación de la adopción. Vamos a hablar ahora de las etapas, pero quería que expliques. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que todo lo que se decida de adopciones en nuestro país pasa por tu dirección? Sí, desde el año 98, ya casi 17 años, en el Perú llevamos a cabo el procedimiento administrativo de adopción de niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente en abandono. Ajá. Este proceso de adopción de este grupo de niños lo lleva a cabo el Ministerio de la Mujer a través de nuestra dirección. Excepcionalmente, en la legislación peruana se habla que aquellos 3 casos que señala el Código de los Niños y Adolescentes, el artículo 128, en los que no hay necesariamente la obligatoriedad, la necesidad de declarar a un niño en abandono, puede ser la adopción seguida ante el Poder Judicial. Me estoy refiriendo, por ejemplo, el primer caso de excepción, son 3 casos de excepción. O sea, la ley peruana dice, se puede adoptar y hay 3 excepciones. Así es. Primera excepción. Cuando el cónyuge quiere adoptar el hijo de su cónyuge. Ah, ya, ¿sí? O sea, mi esposo quiere adoptar mi hijo. Así es. Ya, ¿cuál es ahí el procedimiento? Ese procedimiento de excepción se lleva a cabo ante el Poder Judicial. No con ustedes. Así es, no. Otra excepción. Cuando el tío quiere adoptar al sobrino o el abuelo al nieto. Ya, ese también se lleva en el Poder Judicial. Es decir, cuando hay vínculo de consanguinidad, ¿ves? Ya. Y el tercer caso es un caso excepcional, algo diferente, que es cuando alguien ha prohijado a un niño por más de 2 años. Esto es, el prohijamiento es una situación de hecho. Nadie te da la medida, nadie te establece el prohijamiento por norma ni por disposición legal. Ajá. Es, por ejemplo, el caso cuando tú en casa tienes una persona que te ayude en las labores de la casa. Mi hijito es como mi hijo. Y el niño, claro. Comparte con mi familia, con mi hijo, lo voy a mandar. Incluso hay gente que los manda al mismo colegio. Claro, esa familia prohija a ese niño, ajá, pero de repente la madre de ese niño decide un día irse, hacer algunos trámites y no más regresa. O si regresa dice, bueno, yo en realidad no puedo hacerme cargo del niño. Ese niño fue prohijado en esa familia y esa familia tendría la posibilidad, la facultad de solicitar la adopción por excepción. Esa también se lleva a cabo ante el Poder Judicial. Son los 3 únicos casos. Señores que están interesados ya saben, si el esposo quiere adoptar, o sea, si quiere adoptar el hijo de su cónyuge, si quiere adoptar a su nieto o sobrino, y alguien quien ha prohijado, entiéndase, que ha tratado como un hijo y de repente se queda sin padres, en esos 3 casos ustedes van al Poder Judicial. Así es. Los demás casos vamos a ustedes. Así es. Y yo quería precisar acá, Ana, un tema muy importante, porque en el ámbito judicial, a nivel nacional, está sucediendo algo muy preocupante desde hace algunos años, y es que la figura del acogimiento familiar, que es una medida de protección temporal dictada por una autoridad administrativa o judicial, la están equiparando muchos magistrados a nivel nacional con la de prohijamiento. Y es una figura totalmente distinta. Explícanos la diferencia. ¿Qué es la de acogimiento? Dame un ejemplo. Acogimiento familiar es cuando una familia que, por ejemplo, tiene el deseo, tiene las condiciones, ha pasado por una evaluación y también una capacitación a través del INAVIF en el programa de acogimiento familiar, desea brindar un tiempo para cuidar temporalmente a un niño en su hogar.
Un niño que no va a ser su hijo, un niño que además está trabajando el sistema para reinsertarse a su familia de origen o biológica. Claro, Eda, porque hay familias que dicen, no lo quiero dar en adopción, por favor, no puedo, que alguien me lo cuide un año o 2 años. Así es. Y hay unas familias generosas, pero que están preparadas emocionalmente para recibirlo solo ese temporalmente. tiempo. Así es. ¿Y qué está pasando? El Poder Judicial que dice que eso es como el prohijamiento, o sea, lo que dice el Poder Judicial en muchos casos, y nosotros los tenemos también haciendo un seguimiento y compartiendo, es que de repente hay un niño y un bebé que ingresa a un hogar en alguna región al interior de nuestro país. Y una familia de otro lugar o de la misma zona se entera, nadie sabe cómo, que ese bebé entró a ese hogar. Y va al juez y le dice, señor juez, yo quiero acoger a ese niño. Y el juez se lo da. Ese niño no pasó por una investigación tutelar. O si pasó por esa investigación tutelar, el juez no hace ninguna distinción para ver si ese niño podría regresar a su familia. ¿Cómo? O de lo contrario, si es que se va a declarar en abandono, pues procede la adopción como medida permanente, no una medida temporal. ¿Pero qué me estás diciendo? Eso es casi... A ver. Repite porque no lo puedo creer. O sea, por supuesto sucede más en provincias donde nadie controla esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un niño, pero como el niño tiene padre y madre, ¿cómo este niño puede ser pedido aquí, por ejemplo, por mi amigo el camarógrafo, si está interesado? Imagínate que estemos pues en Abancay. Así es. ¿Cómo le va a pedir si yo soy su mamá? Claro, lo que pasa es que hay niños que están ingresando al sistema de protección a través de los centros de atención residencial. Los jueces disponen el ingreso de ese niño porque se encontró, digamos, en situaciones de riesgo o hay una situación crítica por la que amerita proteger a ese niño. Muy bien, vamos a protegerlo. Exacto, el juez dice, hay que protegerlo. Sí, lo ingresa a un CAR, a un centro de atención residencial, llámese albergue, aldea u hogar. Pero resulta que en medio proceso de investigación tutelar, o sea, ni siquiera se ha visto la posibilidad de si el niño va a regresar o no, o si el niño no tiene posibilidad alguna. ¿Dónde están sus papás? Exactamente, y los jueces están entregando a los niños a familias por el solo hecho de la solicitud, sin conocer, sin evaluar a la familia. Perdón, pero los están entregando en adopción definitiva. No, los están entregando en acogimiento familiar, pero ellos están asimilando esta figura con el prohijamiento, de tal manera que pasado 2 años de convivencia de esa familia con ese niño, van al Poder Judicial a hacer la adopción por excepción, por la tercera modalidad de la adopción en la vía judicial. Pero, Eda, también, mira, ponte a pensar, de repente esos papás, yo creo que tú expliques por qué eso está mal, porque yo también puedo vivir en Cusco, en Trujillo, en Abancay, en Huánuco, en Huancavelica, que hay mucha pobreza. Y si yo veo que un niño está medio en abandono y veo el atajo para yo poder protegerlo y después adoptarlo porque sé que sus papás no van a aparecer nunca, de repente yo también diría, ¿no? Muy Señor bien, juez. Lo que nosotros decimos, ¿por qué esas personas no vienen al sistema de adopción? ¿Por qué se van por una colocación o un acogimiento familiar? ¿Por qué? Porque es más rápido. No, no es más rápido, porque te cuento yo de que el sistema de adopción, en estos 2 últimos años especialmente, hemos dado una serie de medidas que hacen que el sistema se desarrolle en tiempos muy breves, muy cortos y sobre todo con mucha seguridad del sistema. Porque esto es bien importante, porque en provincias sé que se da mucho. ¿Qué le dices a esos papás en vez de irse por el camino del Poder Judicial, que además, con el respeto que los jueces honestos me merecen, hay muchos que se aceitan, como se dice, para precisamente avanzar? Imagínate, si yo tengo un niño, me encariño, yo puedo, yo pago. Sí, muchos piensan así, de acuerdo. Pero quiero que digas por qué es mejor ir al sistema de adopción que ir al Poder Judicial. Primero,